Yo sé que muchos no lo pidieron, pero van a regresar las reseñas en el canal, banda, porque terminé de leer Hamnet y Dios mío, es una obra de arte. Así que vamos a hablar una vez más en este canal sobre Hamnet, pero esta vez vamos a hablar del libro. Si todavía no has visto la película de Hamnet, pues te recomiendo que tampoco veas este video, porque si bien no vamos a hablar de la película, pues sí se van a soltar bastantes spoilers al respecto de la novela, sobre todo porque pues la película está basada en la novela. Entonces, si no has visto Hamnet o no has leído Hamnet, pues te advierto que va a tener spoilers este video. Así que, habiendo hecha esa advertencia, ahora sí hablemos de por qué estoy diciendo que el libro de Hamnet y también la película son una obra de arte y las personas no deberían de perderse la oportunidad de ver esta película en cines y sobre todo de leer este libro. De entrada, gente, Hamnet está escrito de una forma que para mí parece una oda, un homenaje al mundo del teatro. Si alguna vez has leído obras de teatro como por ejemplo La Casa de Bernarda Alba o cualquier escrito de William Shakespeare, te darás cuenta de que no están escritos de la misma manera que están escritas las novelas. De hecho, son como si fueran guiones, pero hechos en libro. Esa es la forma dramática o dramatúrgica, como quieras llamarlo, de escribir un libro. Entonces, Hamnet, si bien está en formato novela, es decir, el texto normal, tiene una manera, un narrador o una narrativa que son muy teatrales. De hecho, pocas veces he encontrado en libros, novelas sobre todo, un narrador omnisciente o narrador en tercera persona que esté contando los hechos en presente. Es simple y sencillamente algo que casi no pasa, y el contar los hechos y las acciones dentro de la narrativa en presente, es decir, que están sucediendo mientras las estás leyendo, es algo muy común en la dramaturgia. Es decir, el personaje entra a una habitación, toma un pergamino, lo lee y descubre que valió verga todo. Ese presente es el que es muy común en el teatro, pero no tan común en las novelas. De hecho, presta atención a los libros que has leído y los que están en tercera persona sobre todo, y te darás cuenta de que la mayoría de ellos están escritos de una forma que son tercera persona, pero en pasado. Es decir, entró, caminó, vivió, etcétera, etcétera. De que en esta novela la narrativa esté en una tercera persona, pero en presente, es una clara referencia al mundo del teatro. Y esto es importante porque no hay que ignorar que Hamnet es la historia jamás contada de el hijo de William Shakespeare. Y yo sé que aquí habrá muchas personas que me van a decir, entonces nada más porque es el hijo de William Shakespeare, esta historia es importante. No, mi hermano, estarías completamente equivocado. De hecho, creo que ese es otro de los puntos fuertes que tiene la novela, que no necesita ni depende de William Shakespeare para funcionar. Es más, yo le daría más puntos de aura a la novela si no hiciera la distinción entre nombres que gramaticalmente hablando sucede entre Hamnet y Hamlet. Y es que para esto tengo que darles un pequeño dato histórico, banda, pero para la época en la que Shakespeare estaba proliferando en el mundo y estaba escribiendo todas sus obras, y vaya, el güey apenas era el dramaturgo X y no todavía era William Shakespeare, la gramática inglesa todavía no estaba del todo establecida. No tenían mucho tiempo de que se había inventado la imprenta, entonces no sabían bien cómo debería describirse el inglés oficialmente. De ahí el por qué hay múltiples registros de que Shakespeare firmaba su apellido de diferentes maneras. Y lo mismo pasa con el nombre de su esposa Anne Hathaway, que en algunos era Anne con una sola N y terminando en E, otros era Anne con dos N pero terminando en A, y en unos registros de su familia era un ANGE pero que la G no sonaba como Agnes, sino que más bien sonaba como Áñez. Entonces ahí la narrativa de la autora hace como un juego con esta permisividad gramatical, lo que hace que nombres como Hamnet, Áñez y todos los demás tengan esa correctividad, porque no estaba establecido cuál era la forma correcta de escribirlo. Entonces, esta es la historia, como diría mi amiga Gaby, la historia con H minúscula. No la historia que se cuenta en los libros, no la historia que todos se saben de memoria, del gran autor dramaturgo que escribió esta obra, del rey que traiciona a su hermano y entonces el príncipe regresa. Vaya, básicamente la historia de Hamlet.
O bueno, la historia del Rey León para los cuates. No, aquí nos están contando la vida de la familia. Esa familia que se quedó atrás, esa familia que no estaba en los reflectores y que pocas veces se menciona cuando se habla de Shakespeare, su esposa, sus hijas, pero más importante aún, su hijo. Porque sí, si yo me atrevería a decir quién es este narrador omnisciente de esta novela, diría que es Hamnet. No por nada la obra se titula de esta manera. Por lo mismo, aquí el libro brillantemente jamás recurre a la nostalgia o recurre al cameo famoso, porque si bien William Shakespeare es el padre, en ningún momento de la novela se menciona dicho nombre. Es más, no se hace mucho hincapié en el oficio de el padre. Se sabe que se va a Londres, se sabe que trabaja en el mundo del teatro, pero nunca hacen como hincapié de es que el güey estaba tan inmiscuido en sus obras. No, simplemente dicen el carnal no le gustaba vivir donde vivía, se fue a Londres, empezó a trabajar en teatro y nada más. Y eso me parece bastante brillante porque toda la novela se concentra en la vida de la familia, en los roles que cumplía esa dicha familia, pero también en cómo rompían ciertos establecidos, ciertos paradigmas que era lo común de la época, dándole un toque bastante fresco a la historia y bastante profundo porque entiendes muchas cosas de esta dinámica familiar particular. Porque, pues, si bien es cierto que aquí el personaje de el personaje de Shakespeare pues es un padre ausente, no es el tipo de padre ausente que es violento o que es abandonador, simple y sencillamente es el padre ausente por trabajo, lo que hace que el rol de Áñez crezca todavía más, porque no nada más cumple el parámetro de mujer que tiene que cumplir por los estándares de la época, de cuidar, mantener, arreglar y la madre, sino que al mismo tiempo también cubre el papel del padre. Y lo mismo pasa con las hijas y lo mismo pasa con Hamnet. Todos de cierta manera se van repartiendo el rol que William Shakespeare no está cubriendo, y eso me parece brillante porque de nuevo le da reflector directo a toda esa historia que no se cuenta, a todos esos personajes anónimos de la historia que no pasaron a los grandes anales del recuerdo. ¿Por qué? Porque no tenían el nombre, el título o el legado detrás. Sumado a todo eso, pues la verdad es que la narrativa y la dinámica del libro son bastante interesantes. Narrado a dos tiempos y a diferentes cronologías, esta historia te da pequeños vistazos de el funesto desenlace de la familia, pero mientras te está contando el origen de este romance, cómo Áñez y Shakespeare se conocen, cómo van alimentando su relación, cómo se casan, cómo van teniendo sus hijos y cómo van creciendo mutuamente hasta, como dije, el funesto desenlace. Pero es curioso porque mientras estás leyendo esta bella historia familiar, si quieres verlo de esta manera, al mismo tiempo te están contando por cachitos. O sea, hay un capítulo largo de El origen de la familia, un capítulo cortito de cuando todo se va a la verga, luego otro capítulo largo. Entonces se siente como esa escena de los Simpson de rudo, débil, porque por un lado te están diciendo flores, colores, chocolates, rosas, belleza, hermandad y familia, y por el otro te están diciendo, güey, no toda la vida siempre es color de rosa y a veces las cosas salen mal y a veces todo se va a la chingada. Entonces este libro es esperanzador, pero al mismo tiempo se va a la chingada y te recuerda que la vida es cruel y a veces así son las cosas. Por lo que pues es un constante sube y baja, sube y baja, sube y baja, que no te deja en paz en ningún momento y lo sufres, banda, la estás sufriendo mientras avanza esta historia, te desgarra, te conmueve. Vaya, es un libro que en pocas palabras te crea muchas emociones, te genera sensaciones múltiples y muy profunda. Honestamente, banda, aquí es cuando ya tengo que hablar de la comparativa entre la película y el libro, porque uno de los descontentos, al menos los que sí son racionales y no están basados en nada más me cayó mal a directora porque dirigió a Eternals y yo considero que es una película mierda, sino las que sí son verdaderas quejas y sí tienen una razón de ser, que dicen que el final de la obra se siente como que ahora sí recae mucho el peso en William Shakespeare, en la personalidad, y que si no se debiera a que se trata de un hombre famoso, esta historia sería completamente anónima y poco importante. Y ahí es donde yo siento que tal vez sí se perdió un poco esa esencia dentro de la película, porque una vez que ocurre esta pérdida, una vez que Hamnet pues se nos va con Diosito, yo dije que iba a haber spoilers en este video,
El libro se toma su tiempo para darnos cada proceso de duelo de los personajes que vimos en el libro. Vemos el duelo de Áñez y cómo la depresión por madre, por perder a un hijo, por sentirse sola, por sentirse abandonada, por ver cómo lentamente su vida que había construido se está desmoronando, pues la termina dejando en un estado de depresión total, dejando básicamente a las dos hijas restantes en un estado de orfandad, porque el padre sigue siendo ausente, porque el güey sigue chambeando, porque como hombre de la época está superando su trauma a través de la obsesión del trabajo, a través de enfrascarse en su arte. Entonces, las dos hijas tienen que tomar ciertas responsabilidades, pero una de ellas carga con la culpa del sobreviviente, porque ella era la enferma, porque ella era la que se supone no iba a vivir en lugar de su hermano. Entonces ves la complejidad del duelo, no como un melodrama barato de lágrimas, llanto y sufrimiento, sino como la fragilidad de la estabilidad humana y cómo las cosas pueden llevar al límite a las personas. Pero al mismo tiempo, el final del libro de nuevo vuelve a ese tono esperanzador en donde nos dice, una vez que logramos catarsizar, logramos no superar, no olvidar, sino simplemente convivir con el trauma, convivir con la pérdida, convivir con el dolor, es como verdaderamente se puede seguir adelante. Y el libro, de cierta manera, deja una enorme crítica y un enorme mensaje para el lector, que es que no se trata en la vida de a ver quién le sufre más o a ver quién le va a doler más, porque la madre cargó con el niño en su vientre o porque los papás son, o bueno, los hombres son comúnmente no tan allegados a sus hijos y esto y aquello. No, el libro te dice los procesos de duelo, los procesos de superación sí son diferentes entre hombre y mujer, sí son diferentes entre padre y madre cuando se trata, pues en este caso particular, de perder un hijo, pero ambos son procesos que vale la pena ser mencionados. Sí, el del padre en este libro queda relegado a segundo plano, aunque se trate de fucking William Shakespeare, pero esa es la belleza del libro, porque el libro en ningún momento se traiciona a sí mismo, en ningún momento le grita al lector, ah sí, por cierto, este güey era William Shakespeare, cosa que pues la película al final sí terminó haciendo, lo reconozco, pero me gusta que aquí la obra de Hamlet funciona para decirnos este fue el proceso de duelo del padre y para que la madre se dé cuenta de esto que acabo de mencionar, que no se trataba de una competencia, que no se trataba de que ella estaba sufriendo más y este güey le valió verga y siguió chambeando, sino que puede ver reflejado, gracias al arte de su esposo, el duelo que éste sufrió, los deseos que él tenía sobre la muerte de su hijo, dando esta empatía humana de güey. Él también le está yendo de la verga. O sea, no estoy diciendo que a mí me tenga que dejar de ir de la verga para que a este güey le pueda ir de la verga. No, simplemente decir, los dos estamos pasando por un trauma y sería mejor que los dos lo aprendiéramos a sobrellevar juntos en lugar de cada quien cerrarse en su machito y de no, a mí me está yendo peor, a mí me está yendo peor. Y eso para mí me parece la parte más hermosa del libro. Y sí, es la parte del final, pero me parece hermosa. Así que definitivamente a el libro de Hamnet yo le voy a poner 5 libros de Rubí, porque aunque estamos en febrero, banda, es de las mejores cosas que he leído en el año. Es simple y sencillamente una obra maestra, por lo que si se quieren animar a conseguir este libro, pues búsquenlo en su busca libre de confianza, en Mercado Libre o directamente en los libros de El Asteroide, que es la editorial que trajo a México este hermoso libro, que sí, el costo es un poco elevadillo, pero pues es que banda, o sea, topad esta hermosa edición, que la que yo tengo es en pasta dura, pero también existen ediciones en pasta blanda, así que para mí pues es un libro que vale bastante la pena conseguir y posteriormente leer. Y creo que también tiene audiolibro, así que si no dices, güey, no me alcanza para comprar el libro, bueno, pues conseguir el audiolibro y también te lo avientas así, es completamente válido. Y una vez que hayas leído Hamnet, ahora sí te recomiendo que te vayas a ver la película, pero personalmente el orden de los factores no altera el producto, altera la sorpresa que trae el libro, que trae la historia. Sí, pero pues si ya viste el video, pues no es como que la sorpresa te preocupara mucho.
Así que, gente, pues eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, reseñándoles y hablándoles a grosso modo y con bastantes spoilers sobre el libro de Hamnet. Por lo que, pues espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así, me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video, comentando, dando like y de todas esas cosas, activando la campanita de las notificaciones y todo ese desmadre para que lleguemos a más personas y esta comunidad de Mr. Cactus siga creciendo. Estamos en la meta de a ver si este 2026 llegamos a los 10,000 suscriptores en este bonito canal secundario y eso únicamente lo voy a lograr con su ayuda, banda. Además, yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión y estoy haciendo la despedida del canal principal, me lleva a la chingada. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Bye.